Continuamos en Visto Bueno Radio. Gracias por seguir con nosotros. Son las 8 de la noche con 42 minutos. Nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Canek, estamos llegando a la parte final del programa y todavía nos quedan muchos temas. Es que, por favor, platícanos. Tenemos la duda y la seguiremos teniendo. ¿Por qué ha desnivelado tanto al presidente de la República en 2012? Porque podría haber hecho lo que hizo el presidente Zedillo y no pasaría nada. Ya nos estamos acostumbrando a cambios de gobierno, cambios de mentalidad. ¿A qué le teme? Claro, yo creo, y lo que muchas veces se menciona, pues que tiene el presidente de la República una obsesión de que el PRI no llegue a la presidencia de la República el próximo año, lo cual lo ha hecho dar paso tras paso de manera muy torpe, y hoy estar en un grado de desesperación por querer posicionar a su candidato, como mencionamos hace rato, que es el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y querer simular o como factor de distracción usar a los otros secretarios de Estado. Sin embargo, eso no le va a ayudar al país. Ya vivimos un 2006. Yo creo que ningún mexicano, y creo que coincidimos todos y los que nos están escuchando también, quisiera volver a vivir un 2006. Una elección donde particularmente López Obrador. Donde realmente se enconó el país, un encono social enorme, donde tardó en subsanar esas heridas y esos agravios, y que han hecho que el presidente de la República, a pesar de que eran sus detractores, bueno, pues el ejemplo más claro lo tuvimos el año pasado, ya estuviera en ese grado de desesperación de tener que hacer alianzas con quien no se podía ni siquiera dirigir la palabra. Entonces, ha estado explorando distintas vías. Yo no quisiera asegurarlo, pero si no lo es, mucho se le parece el que estén utilizando la justicia con fines electorales. Pero yo por creo supuesto. que olvidémonos del caso más reciente de hace 2 semanas, pero qué casualidad que cada vez que va a haber un proceso electoral empiezan las pesquisas y empiezan los arrestos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué justo ahí es donde funciona el sistema de justicia de este país? No puede ser. No podemos vivir más michoacanazos. O sea, realmente creo que como sociedad hemos ido avanzando, como sociedad hemos sido cada vez más exigentes, y yo creo que sí, los mexicanos estamos preparados también para tener un sistema de justicia de acorde a la realidad que vivimos. Eso quedó en el pasado. No, entonces no puedes utilizar la justicia, los recursos públicos, toda la estructura de gobierno para lograr objetivos políticos. Yo creo que al país le hace bien la alternancia, al país le hace bien tener una competencia electoral. Creo que al país, final de cuentas, le hace bien hoy tener una mayoría de un partido político en el Congreso y tener el ejecutivo de otro. Claro que le hace bien, pero veo a un presidente de la República desesperado por mantener el control político aquí el año 2012, y es por eso, regresando a la primera parte que tuvimos, que de lo que platicábamos, no podemos dejar pasar una irregularidad que cometan, irregularidad que tendremos que estar denunciando. Pepe, en las pasadas elecciones el tema era un peligro para México. ¿Cuál visualizas que va a ser ahora la estrategia de ellos? Yo creo que es claro que el peligro para México en 2012 va a ser el PRI. Y coincido, hay una administración de la justicia cíclica y selectiva. Cíclica porque viene con cada proceso electoral, y selectiva porque dependiendo del color partidario o la afiliación política, la justicia va por ti o no. Pero fíjate que estaba yo pensando que en 1974 hubo un análisis muy criticado de Daniel Cosío Villegas, que decía que la patología del gobernante era la patología del sistema. Es decir, lo que le aquejaba al presidente de la República se reflejaba patológicamente en el sistema político. El estilo personal de gobernar, ¿no?, que es la radiografía de Luis Echeverría. Tantos años después sigue vigente.
La patología presidencial es la patología del sistema. Es decir, un presidente de la República con animadversiones personales es también un gobierno con animadversiones personales llevadas al tema de la justicia. Un presidente que tiene en Gustavo Madero al oficial mayor del PAN, y de facto es el presidente de Acción Nacional, es también un gobierno que pone al servicio de su partido político pues todos los instrumentos con los que cuenta un gobierno, el gobierno federal, que no son pocos. Entonces, me parece que a lo que acudimos es no solo a la revisión del 2006 en términos de polarización, de encono social, sino a el 2006 como prólogo de un capítulo mucho más visceral, mucho más peligroso, probablemente inédito en la democracia joven competitiva que vivimos, porque en realidad veo una distinción fundamental entre Felipe Calderón y Vicente Fox. Creo que en el fondo Fox hizo lo que tenía que hacer para que ganara el Partido Acción Nacional, pero no iba a hacer mucho más, cosa que sí veo en la agenda y en el escenario del presidente Calderón hacer para posicionar a un candidato, un aspirante, hoy secretario de Hacienda, que en verdad no veo por dónde hacerlo crecer, no tiene madera. Y fíjate qué interesante, y cierro mi comentario. En el libro de Jorge Cepeda Patterson de los suspirantes hay una selección por bloques. En el primer bloque está Enrique Peña Nieto, está Andrés Manuel López Obrador y está Ernesto Cordero. En el segundo está Marcelo Ebrard, el senador Mario Fabio Beltrones, está Santiago Krill. Y el juicio de los que escriben el libro es, bueno, en función de las probabilidades de competencia. Y si tú analizas que Ernesto Cordero tiene el 2% de las simpatías de la población abierta en la última encuesta de Buendía y Laredo, queda claro que el único elemento que tiene hoy la opinión pública para juzgar que Ernesto Cordero puede ser candidato a la presidencia de la República es el cariño presidencial. No hay más. Es la mano, es el dedo, reeditado, y lo que me parece preocupante es que Felipe Calderón es parte de esta generación que retoma los principios históricos de Acción Nacional para desterrar todo aquello que huele a PRI, y acabó oliendo al PRI más rancio y a las prácticas más corporativas y que cooptan la libertad política de su propio partido. Oye, Canek, teniendo un presidente de la República con una muy bajo porcentaje de preferencias, se vuelve diametralmente peligroso porque va a querer subirlas. ¿Qué se va a hacer si sigue esta secuencia de gobernadores encarcelados, o exgobernadores más bien? ¿Qué va a pasar? Es decir, vamos a seguir el juego hasta el 2012, de seguir viendo golpes, están peor que el tiempo, golpes de calor, acá son golpes de la justicia terriblemente mal aplicados. ¿Tu opinión al respecto? Sí, a mí me parece, como decía hace rato, me parece muy grave que la justicia se utilice con fines electorales. Yo creo, y como hace rato mencionaba Gerardo, se debe cumplir la ley a cabalidad. Quien sea culpable, adelante, porque el PRI también, y eso lo digo a título personal, el PRI no puede ser tapadera tampoco de nadie. Menos nosotros, además las nuevas generaciones de priistas, nosotros tampoco tenemos por qué cargar con lastres o con gente que se le haya finalmente comprobado algún hecho o no hecho. Bueno, el tema es ese, es no permitir que la justicia se utilice para fines electorales, pero el PRI tampoco puede ser tapadera de nadie. Sin embargo, en todo momento sí estaremos vigilando que se cumpla la ley, que se sigan los procedimientos adecuados, y quien sea culpable, pues que lo metan a la cárcel, y quien no, entonces sí necesitamos volverlo a denunciar. Y ya tenemos casos, como decíamos hace rato, simplemente el del Michoacanazo y otros casos donde han afectado la vida de funcionarios públicos o de servidores públicos
con tal de ganar un beneficio electoral. Recordemos el candidato del PRI en Jalisco en 2006, Arturo Zamora. Recordemos también al hermano de un presidente de la República, de expresidente, que metió a la cárcel y finalmente, pues usted perdone, después de 10 años que usted estuvo en la cárcel, no le logramos comprobar nada. Son cosas muy delicadas. Pero por el otro lado, Canek, vemos también que en el Instituto Nacional de Migración no se hizo nada. Y hubo 72 migrantes que murieron. Molinaro casi. ¿Qué pasó con las guarderías? Yo te puedo decir qué pasó. Pues en el Instituto Nacional de Migración, 72 migrantes, pues se premian con la Secretaría General de Acción Nacional. Es que necesitaban una secretaria. Hay que entender también, aquí se premia y se castiga a los funcionarios. ¿Dónde están? El problema es el rasero con el que miden el gobierno federal para premiar o castigar, ¿no? Bueno, eso es lo peligroso para el país. Que con unos sí justicia y con otros justicia, ¿no? O sea, yo creo que ya lo estamos viendo, la opinión pública está esperando que ya salga con su batea y se vaya contra Ulises, el de Puebla contra el de Puebla, y así estamos viendo que están trabajando una tras otra. Lo que yo no veo es la fuerza del PRI para detener esto. Es que es una trampa también. Hay que ser muy cuidadosos, porque lo que está queriendo hacer el gobierno también es que el PRI caiga en una trampa, para después, ya me estoy imaginando, y vuelvo a decirlo a título personal, ya me estoy imaginando el 2012, los spots que van a querer sacar en contra del PRI. Culpable o no, quienes hayan detenido en este tiempo, culpables o no, ahí van a estar en los spots y van a querer tramposamente agarrar algún tipo de declaraciones tergiversadas, apoyando, porque es una línea muy delgada, entre que estés defendiendo a alguien o estés pidiendo justicia y que se haga todo conforme a la ley. Entonces, esa distinción es muy difícil, y yo creo que lo que está haciendo el gobierno federal también es manipulando y ver, con una trampa, ver dónde cae alguno de nuestros pero el discurso que tú dices de que se haga justicia y hasta consecuencias, a mí me da la impresión de que ha faltado fuerza para ese discurso, por una razón: la gente es lo que desea, que se haga justicia y que caiga quien caiga. A ver, déjame apuntar, pero no hacemos nada. El último discurso encendido que yo escuché del presidente de la República diciendo que se va a hacer justicia y tope hasta donde tope y caiga quien caiga, fue hace poco más de 2 años con el tema guardería ABC. Digo, para que tengamos elementos. Yo creo que el gobierno federal está por casitas. Muy bien, en el Partido Acción Nacional. ¿Dónde está Cecilia Romero? También. Entonces, ¿qué? Son compañeros de banca. Son compañeros de banca. Mira, yo creo que en el gobierno federal toman una parte de la máxima juarista y así imparten justicia, ¿no? Decía Juárez que a los enemigos justicia secas y a los amigos justicia y gracia. Aquí hay gracia y nada más para los funcionarios del gobierno federal. Ni con el pétalo de una averiguación previa pueden ser tocados. Entonces, la realidad es que efectivamente es una justicia selectiva que a mí me parece no solo riesgosa por los tiempos y lo que puede pasar en 2012 y lo que ya pasó en 2006, acuérdense del desafuero, sino por las instituciones que están utilizando, Luis. Es decir, antes nos alarmaba que fuera el Ministerio Público de la Federación. Hoy veo con mucha preocupación que hay otras instituciones a las que se les está presionando fuertemente para actuar por consigna política. No descarto a las Fuerzas Armadas. Por eso renunció la de la FEPA del año pasado, previo a las elecciones, Arely Gómez. Entonces, Gerardo, tu opinión jurídica. Híjole, pues yo escucho con atención lo que aquí se ha expresado y les asiste a todos mucha razón. Yo creo que el uso perverso del ejército y de la marina y de las fuerzas federales en asuntos de vendetta política es muy peligroso para el país. Yo veo toda una tendencia al autoritarismo, veo una tendencia a destacar que pues que si los diputados no, porque la imagen es que no hacen nada los diputados, y el Senado pues acabemos con ello, ¿no? Legislamos por decreto.
hay una gran tendencia de la derecha, el Yunque y otras instancias ahí muy rancias, que ellos quisieran coronar a alguien en la Catedral de México y pues quitarse de estar en la corte y quitarse el problema, ¿no? Entonces es muy delicado porque esto aparte de ser una estrategia político-electoral, pues va encaminada a minar la credibilidad de las instituciones ante la opinión pública nacional y pues a decir, bueno, es lo mismo que haya una Cámara o no, a ver que no hace nada, ¿no? Cuando trabajan intensamente un Senado, ¿para qué? Mejor vámonos. Ahí está lo de las policías, es el mando único, es una situación que avasalla, siento que es constitucional, de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que hay una tendencia del gobierno y de algunos sectores que están muy activos al interior, en generar toda una corriente hacia ese fin, porque hay gente que ya opina, bajo esas condiciones. Canek, nos quedan escasos minutos para que nos digas lo último y nos platiques rapidísimamente. Minuto y medio. ¿Más cuánto? Minuto y medio. Minuto y medio. Bueno, coincidir con todos ustedes, realmente me parece muy grave y bueno, esperemos también desde el Congreso de la Unión estar haciendo un eco fuerte en la ciudadanía y en la sociedad con las exigencias que vamos a estar haciendo, como la que les comento que este miércoles haré en la Comisión Permanente. Exigiré que el presidente de la República sustituya al secretario de Hacienda en aras de poder tener un paquete económico para todos los mexicanos, para todos los estados, donde no se vea interferido por las aspiraciones políticas del actual secretario de Hacienda. Yo no voy a nombrar al sector del trabajo en Hacienda, porque estamos... ¿Verdad? Estamos peor. ¿Tú no le vas a pedir debate a Cordero o a Peña Nieto? Mira, no, yo creo que más allá del debate entre los candidatos, hoy debemos de estar debatiendo qué tipo de país queremos. Pero ni candidatos hay, hombre. Entonces, o de aspirantes. Por eso, entonces, el PRI hoy se debe ocupar en qué le va a ofrecer a los mexicanos el próximo año. Ya después definimos quién será el candidato. Y hoy me da mucho gusto, además, ver, y ya cambiando un poquito de tema para acabar, cómo van las campañas políticas acá en el Estado. Veo a un PRI con sus alianzas en los distintos municipios muy fortalecido, un PRI que ha ido creciendo, que ha ido recuperando también, porque hay que también ser autocríticos. El PRI no quiere un cheque en blanco, el PRI quiere que la ciudadanía le brinde la oportunidad y la confianza de poder tener presidentes municipales capaces y sobre todo con un sentido social muy amplio. Bueno, pues el tiempo se ha terminado. Canek Vázquez, muchas gracias por haber estado en esta mesa. Ingeniero, licenciado Pepe, buenas noches. Y a usted que nos hizo favor de escucharnos un lunes más, le invitamos a que el próximo lunes en punto de las 8 nos acompañe en una mesa más de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Que tenga excelente inicio de semana.